Bien, damos paso a la ponencia Nuevas líneas de actividad física, ejercicio o deporte. Investigación aplicada a discapacidad intelectual, por don Raúl Reina Bahillo. Él es profesor titular de la Universidad Miguel Hernández de Elche y personal investigador del Centro de Investigación del Deporte. Profesor en actividad física y deporte adaptado en los grados de Ciencia de Actividad Física y Deporte y Terapia Ocupacional. Director del área de atención al estudiante con discapacidad y presidente de la Comisión de Clasificación del Comité Paralímpico Español. Muchas gracias. Así, sin anestesia, después del 1, vamos para allá, ¿vale? Para ir respetando el horario. Bueno, en primer lugar, gracias por la presentación, gracias a la organización, especialmente a Eli y Francis, que sé que has estado con todo el tema logístico, y además me hacía especial ilusión porque ya tuve que rechazar en una anterior ocasión por viajes y otros compromisos profesionales, y este casi ya está comprometido, pero bueno, estamos aquí, e intentar compartir con vosotros, me permitís que os tutee, pues un poco, cuando estuvimos viendo el título de la ponencia, cuando hablamos de algo que dice nuevo, es que lo que os cuente igual mañana ya no sirve, porque sale algo que es más novedoso, y cuando la temática del Congreso está orientada, obviamente el colectivo al cual nos centramos está totalmente definido, la discapacidad intelectual, pero tocamos actividad física, ejercicio físico, deporte, ámbito educativo, educación física, son distintos ámbitos y por lo tanto, pues condensar en 40 minutos una intervención que os pueda comentar qué se está haciendo, qué se ha hecho y qué retos nos encontramos, pues bueno, la verdad es que me ha permitido salir un poco de mi zona de confort de la clasificación, de la formación de profesorado, que son ahora 2.000 líneas más fuertes, pero bueno, vamos a intentar plantearos lo que considero que son algunos de los autores que vamos a poner aquí, retos que nos encontramos a la hora de promover la actividad física y al fin y al cabo la calidad de vida en este colectivo. Bueno, sin daros mucho el rollo teórico, es cierto que vivimos en un constante vaivén de modelos conceptuales y teóricos de cómo abordamos la actividad física, el ejercicio físico, el deporte, la educación física. Son 4 patas totalmente diferentes donde buscamos a veces objetivos diferentes y donde participamos de forma multi e interdisciplinar profesionales diferentes. Entonces, cuando nos movemos desde modelo médico, donde estamos un poco todavía describiendo y que es necesario, ayer hubieron 2 ponencias muy interesantes sobre la cuantificación de, digamos, el ejercicio físico, los comportamientos sedentarios que tienen colectivos con discapacidad intelectual y en concreto algunos que hicieron con síndrome de Down, pero claro, nos encontramos en un colectivo donde modelos que tenemos identificado, que es una minoría social, que tiene un movimiento asociativo muy potente, donde hay un movimiento reivindicativo de la igualdad de oportunidades y necesidades y reivindicación digamos, de oportunidades para este colectivo, pero estamos evolucionando de centrarnos no tan solo en la problemática, las necesidades y el planteamiento, la intervención diferencial que debemos tener con el colectivo, con la discapacidad intelectual, sino también, y ayer se apuntó algo por la tarde, con lo que serían qué actuaciones podemos realizar en torno al contexto donde se lleva a cabo esa intervención. Pues bien, ahí es donde vamos a hablar un poquito, igual algunos de vosotros lo conocéis, que es una clasificación, como hay otras, ¿vale? Que es la que propuso la OMS hace 15 años, 16 exactamente, sobre la clasificación de la funcionalidad, la discapacidad y la salud. Fijaros, discapacidad y salud, 2 términos que aparecen en el título de este congreso y donde aparecen algunas cuestiones fundamentales que nos planteamos, una vez que sabemos los problemas y las necesidades que tiene este colectivo, pero cómo intervenimos a nivel local, familiar, contextual, comunitario, para potenciar y realizar programas de actividad física. Pues bien, la CIF, como os planteaba, parte de un diagnóstico. De hecho, ahora, hace 3-4 años, con el cambio de los criterios diagnósticos de la DSM, que es uno de los que se utilizan muy comúnmente, ha habido incluso cambios de terminología. Cuando hablamos de discapacidad intelectual, no deja de ser una parte de los trastornos del neurodesarrollo, donde tenemos, dentro además de la intelectual, tenemos el síndrome de Down, luego tenemos por ahí el trastorno del espectro autista, luego tenemos también los TDAH, tenemos una serie de mare magnum de diagnósticos que luego, la pregunta que realizaba antes la compañera es importante. Cuando organizan ligas de deporte, resulta que todos esos chicos participan conjuntamente.
y las necesidades son totalmente diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos estamos encontrando con un cambio también a nivel diagnóstico importante que gestionamos luego los profesionales que gestionamos la actividad física, ¿vale? Bien, a partir de ese diagnóstico manejamos 3 elementos o 3 dimensiones de la persona. Por un lado, lo que sería qué está afectado, que en nuestro caso sería la función. Si tenemos estructuras y funciones, igual que una persona con una amputación tiene una estructura corporal que está o que ha crecido de una manera no regular o no normal, por decirlo de alguna manera, o ha habido una exéresis o una amputación de una extremidad, aquí lo que hay es una disfunción de la función intelectual con todas las implicaciones que puede tener en habilidades adaptativas, cognitivas, etcétera, etcétera. Luego tendríamos la limitación que provoca esa función, que debemos tenerlo en cuenta. Cuando antes Nuno comentaba cuál es la caracterización del colectivo, manejamos, y además manejamos colectivos con unas necesidades y unas características totalmente diferentes. ¿Pero qué aporta un modelo más contextual, no centrado tanto en la persona? Pues que tenemos que plantearnos cuáles son los factores que restringen la participación de esa persona en la actividad física. Si son en la familia, si son en el centro, si son en las políticas inclusivas, específicas, lo que sea. Y luego, que es donde van los tiros, o donde la literatura está centrando ahora para promover la actividad física, cómo centrarnos en los factores contextuales, bien sean del propio entorno del chico o de la chica, o bien de la propia persona, y todo esto es un modelo multidimensional que interacciona uno con otro. Ayer cuando Rocía explicaba algunos de los aspectos o conductas que podían determinar la práctica o el nivel de actividad física de los chicos, planteaba el modelo de los padres de actividad física. Eso es un factor del entorno que va a condicionar o que va a mediar en el grado de actividad física de esa persona. No soy especialista, yo soy doctor en Ciencia de la Actividad Física del Deporte, pero como sé que hay algún médico, sabéis que estamos manejando ahora este cambio de terminología importante. Entonces, en este cambio que se utiliza en muchos ámbitos a nivel diagnóstico, pues hablamos de discapacidad intelectual y que convive dentro de los trastornos del neurodesarrollo con otro tipo de diagnósticos que ya veremos cuando hablemos algo de deporte, cómo en algún contexto interactúa. Claro, si nos movemos en un contexto, en un modelo más contextual, no podemos centrarnos solo en el problema cognitivo o el problema adaptativo de la persona. Hay que ver cómo interactúa con el contexto donde se desenvuelve esa persona. Hablamos, por un lado, de 5 elementos para analizar cómo la persona con discapacidad intelectual realiza, se adhiere y, por lo tanto, podrá tener beneficios a la hora de la actividad física. Por un lado, lo que serían las habilidades intelectuales, tenemos varias clasificaciones, pero obviamente no es lo mismo desde una límite, una moderada, a unos chicos que tienen un mayor apoyo porque tienen una discapacidad intelectual más profunda o más severa. Las conductas adaptativas, que sabéis que ahora la clasificación un poco más contemporánea no tiene en cuenta solo el cociente intelectual, de hecho no es uno de los elementos predominantes, tiene en cuenta las limitaciones de una serie de habilidades adaptativas, desde el transporte, el vestido, la vida comunitaria, el manejo del dinero, una serie de elementos que son fundamentales a la hora de ver cómo ese individuo se puede desarrollar como un adulto autónomo. Luego, los elementos relacionados con la salud, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver un modelo muy interesante que ha salido en una publicación reciente de este mismo año, donde valora cómo en la etapa temprana interactúa, cómo se siente de competente motriz ese chico para luego realmente realizar actividad física de forma continuada. Entonces nos centramos a veces en la parte fisiológica de actividad física del ejercicio, pero es que la educación o la actividad física es fundamental. Nosotros, ahora os pondré algunos ejemplos de las cosas que trabajamos allí en nuestro centro de discapacidad intelectual y cómo la percepción de competencia es fundamental para realmente poder realizar esa actividad física. La participación desde la oferta de programas, desde sentirse integrado o parte de un grupo y poder aportar cosas, servir además a veces de ejemplo. Aquí nos encontramos muchos elementos que van a condicionar esa participación. Y como os decía, el elemento contextual. Todo ello va a condicionar esa funcionalidad del sujeto o del chico o de la chica, pero que muchas veces en nuestros casos vemos permanente en ese modelo contextual cómo gestionamos los apoyos. Nuno hablaba antes un poco de los apoyos. De hecho, existen clasificaciones que hablan de los apoyos como si es intermitente, limitado, extenso y permanente para referirse a la discapacidad intelectual más
leve, moderada, severa o profunda. Entonces, no tenemos que pensar solo desde el punto de vista biológico diagnóstico, hay que ver también qué impacto tiene eso en el contexto y cómo interactúa y qué necesidades tiene para con el entorno. Algunos de ustedes, igual, de vosotros, perdonadme, esta es una editorial, salió en The Lancet. The Lancet es una de las revistas médicas y fue interesante, me gusta, le tengo cariño, ya 2012 ya queda bastante lejano, pero hablaba de una editorial de la importancia que tiene la actividad física para las personas con discapacidad en general, ¿de acuerdo? Y esta editorial de Rimmer y Márquez, Rimmer es un autor relevante en nuestro ámbito, hablaba que la falta de ejercicio físico es un problema serio de salud pública que afecta a todas las personas, pero aquellas personas con discapacidad tienen un mayor riesgo de problemas de salud relacionados a la inactividad física. Esto ya es una advertencia, esto es algo que si pasa a la población general, precisamente en este colectivo, por la necesidad de apoyos y la idiosincrasia del mismo, pues tiene una mayor relevancia o es más notable. De hecho, esta revisión sistemática, precisamente del año pasado, advertía un poco esto. Hablaba de que la promoción y la actividad física en el colectivo con discapacidad intelectual es algo urgente, ya está muy descrito, ya sabemos las limitaciones que tiene, pero, ojo, no olvidemos que hay que abordar desde el punto de vista de jóvenes, ¿vale? Que ayer se pusieron muchos trabajos con el tema de jóvenes, trabajos España, el grupo que ayer se sentaron y expusieron, son muy potentes en ese ámbito, pero también en adultos. ¿Qué ocurre cuando en adultos, cuando el sistema de apoyos ya es diferente, cuando se puede ver comprometido, cuando a lo mejor en el ámbito escolar o cuando ya no pueden tener ese apoyo familiar de una manera más permanente? Ahí es un reto que tenemos. Y luego, además, otro reto que tenemos es abordarlo en los chicos que requieren unos apoyos mucho más persistentes. Es en aquellas discapacidades intelectuales más severas y profundas. Eso es uno de los retos que nos encontramos hoy en día a la hora de abordar la promoción de la actividad física y, por lo tanto, la salud en las personas con discapacidad intelectual. Porque no olvidemos que hablamos de una población de riesgo. Es una población de riesgo por eso que os comentaba anteriormente, pero porque ya está muy descrito que es una población que tiene hoy unos altos índices de sedentarismo, pero es que además hay una gran incidencia de comorbilidades y de problemas de salud. Ayer comentaba uno de los ponentes que hablábamos muchas problemáticas que se dan, comorbilidades precisamente en el síndrome de Down, que son mejorables con el ejercicio físico, pero es que ya vienen, digamos, de serie con el síndrome de Down. Por lo tanto, el riesgo de problemas de salud son muy elevados. ¿Qué problemas tenemos? De hecho, una tesis doctoral que hicimos hace 3 años en nuestra universidad con una doctora cardiólogo que colabora con nosotros en el laboratorio de fisiología de nuestro centro de investigación. Trabajamos precisamente, Titi Alberola, que la conoceréis, que lleva el club de gimnasia al Algar, pues trabajamos con sus chicos durante un estudio, digamos, fue descriptivo, pero medimos frecuencia cardíaca en reposo, en esfuerzo, variabilidad de la frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno, en gimnastas con discapacidad intelectual, sin discapacidad intelectual, con síndrome de Down, con patología cardíaca, sin patología cardíaca, y de hecho se repite en nuestro porcentaje de patología de remodelado cardíaco rondaba el 45-46%. Es decir, y te encuentras, cuando está perfectamente supervisado, obviamente, que su nivel de frecuencia cardíaca máxima o su nivel de incompetencia cronotrópica, que es su capacidad para poder adaptarse al ejercicio, está condicionada debido a la patología. Pero muchas veces algunas formulaciones que nos encontramos para definir su capacidad de esfuerzo, a veces subestiman la capacidad. ¿Qué ocurre? Que tenemos que desarrollar, ayer lo comentaba precisamente, no sé si era Alba o Rocío, la necesidad de desarrollar test válidos, adecuados al colectivo en concreto. Ahí hay un ámbito de trabajo tremendo, ¿de acuerdo? Muchas veces por ese temor a la hora de poder trabajarlo, ¿vale? Luego, tema de obesidad, está muy reportado, de hecho, muchos de los trabajos que ayer se hicieron es la medición del sobrepeso y la obesidad, es uno de los gold estándar que se trabaja, y otras que tenéis ahí. A partir de ahí, si nos movemos en un modelo contextual, tenemos que hablar de lo que se llaman las barreras y los facilitadores. Las barreras, como su nombre indica, va a ser aquello que va a hacer a la persona donde la discapacidad tenga un mayor impacto. En cambio, los facilitadores va a ser aquellos donde la persona
pueda desenvolverse de una manera más autónoma y pueda, por lo tanto, poder desarrollar al máximo sus capacidades, que son los facilitadores. Una revisión reciente de Taliaferro y Hammond, del año pasado precisamente, hablaba qué barreras nos podemos encontrar. Luego hablaremos algunas específicas a la hora de la promoción concreta de ejercicio físico. Por un lado, la organización, muchas veces los recursos económicos que pueden impactar en el transporte, en el poder pagar a los monitores, el tema de la adquisición de material, la divulgación de la información, es decir, dónde puedo ir a realizar la actividad física, si la actividad física es específica, si la actividad física es inclusiva, ¿vale? De eso luego tenéis una mesa sobre inclusión muy interesante y con gente que puede hablar bastante de esto. El tema de las regulaciones educativas. El sistema educativo permite los apoyos de la escolarización hasta los 21 años. ¿Qué pasa? Vamos a un centro especial de empleo, voy a un centro, estoy en un piso tutelado, sigo con mi familia. Los apoyos van a condicionar los programas de trabajo con esos chicos. La accesibilidad, digamos, desde el punto de vista al lugar donde hago la actividad física y los materiales. También es cierto que es un colectivo donde la necesidad de material no es tan costosa como pudiera ser en otros colectivos con discapacidad. Otras barreras que podemos encontrar desde los propios individuos, desde los propios sujetos, a la hora de realizar esa actividad física. La motivación. Ayer precisamente Alba comentaba algo de eso. Alba decía, es que, a raíz creo que de una pregunta que era de Néstor, comentaba, es que a la hora de cuando preguntaban el tema de la fuerza, es un elemento fundamental el tema de la motivación, pero es que a veces tenemos que hacer ejercicios muy orientados porque quiero trabajar un elemento específico. Entonces, podemos trabajar de formas jugadas, otra serie de estrategias que veremos luego. La confianza en otros, ¿de acuerdo? Muchas veces, por esa sobreprotección muchas veces que nos hemos encontrado en este colectivo, el trabajar en un entorno donde queramos potenciar la autonomía con soporte de autonomía, nos podemos encontrar que pueda ser a veces una barrera por esa necesidad de confianza. La realización de la actividad física en el tiempo libre. Si no tengo el apoyo para realizarlo en el tiempo libre, a veces no se llega a ese nivel de autonomía completa para utilizar el tiempo libre con actividad física, ejercicio físico o deporte. Y luego, elementos del trabajo. Aquellos que puedan estar a lo mejor en un centro de empleo, ahora en una política, ahora sabéis que está mucho incentivado las políticas de RSC y de empleabilidad. Luego os comentaré un programa que tenemos ahí en la universidad con una cátedra de empleo y discapacidad. Pues cómo pueden compatibilizarlo y luego, sobre todo, cómo la actividad física nos puede servir, de hecho, como un elemento para potenciar esas habilidades profesionales. A nivel externo, pues la influencia de los monitores, cuidadores, familias, al fin, los apoyos en cualquier caso. La lección impuesta, ¿cuántas veces le preguntamos a los chicos qué es lo que quieren hacer? Otras veces elegimos por ellos y decimos que eso es lo adecuado o eso es lo que tienen que hacer. Y luego, en un entorno seguro. Muchas veces hablamos el tema para desplazarse, el transporte, el interactuar con otras personas, etc. Pero claro, hay mucho reportado, mirar qué listado de barreras y qué poquitos o qué consenso hay en esa revisión sistemática de facilitadores. Nos queda todavía un gran camino de trabajo de crear o de diseñar estrategias de facilitación de la actividad física. Tenemos muy descrito cuáles son las barreras. Y es necesario, porque si no, no sabemos qué tenemos que superar. Si no identifico el problema, ayer Ariel lo comentaba, la pregunta a raíz de una persona, supongo estar aquí en la sala, cuando preguntaba, ¿y cómo yo puedo actuar desde el punto de vista profesional? Pero es que ahora ya nos piden ejercicios de intervención, ya tenemos descritas las limitaciones de la población. Pero ¿cómo vamos a intervenir? ¿Y cómo vamos a intervenir de manera efectiva y de manera eficiente? ¿De acuerdo? ¿Qué facilitadores? La actitud de los profesionales, ¿vale? Ahí aparece técnico, pero bueno, los profesionales a todos los niveles, desde educadores, técnicos deportivos, gestores, familiares, que se habló también en alguna ocasión. Involucrar al entorno cercano, por eso os decía, he metido lo de familiar porque he unido las dos, pero a nivel de cómo orientamos la actividad. La diversión, si ellos perciben que le va a provocar una serie de beneficios, que les permita hacer amigos y que lo hagan en un entorno seguro, son tres elementos facilitadores de primer orden. Mirar esa foto que tenéis ahí, mi compañera Alba Roldán es profesora allí en la Universidad Miguel Hernández de Elche conmigo. Ella es la profesora que lleva, le hemos llamado el programa AFA. AFA no de actividad física adaptada, de actividad física aplicada. ¿Por qué? Porque es un programa, es una cátedra que patrocina
Tempe es una empresa del grupo Inditex. En Elche tenemos mucha industria de calzado, etcétera, de complementos y tal. Y patrocina esta cátedra con APSA, que es una asociación la más importante, precisamente de discapacidad intelectual en la provincia de Alicante, y esta cátedra, su producto, su actividad estrella, es un curso de experto universitario en auxiliar de tienda. ¿Eso qué implica? Ha permitido a chicos, tras un proceso de selección, entrevista con los familiares, etcétera, chicos con discapacidad intelectual límite, han podido llegar y hacer un estudio propio en la universidad, en el entorno universitario, con las aulas universitarias, con las instalaciones, con su carnet universitario, con su graduación de universitario. Claro, eso implica una coordinación institucional, un mecenas, la universidad, y volviendo al tema que os decía, salió. Y hay varias cátedras en este ámbito. Y esta un poco, la que nos estamos diferenciando, o queríamos diferenciarnos un poco, y decirle, oiga, ¿y por qué no metemos una sesión de actividad física a la semana? Resulta que ahora, no sé si lo sabéis, la Fundación 11 ha lanzado una serie de convocatorias orientadas a la empleabilidad y a la garantía juvenil de chicos con discapacidad intelectual. Hablamos de una convocatoria de 900.000 euros o así. Este es uno de los programas que ha sido apoyado, en este caso por la Fundación 11. Pues hemos pasado de este año, que es la segunda edición, el otro día tuvo una reunión mi compañera y le decían, oye, al año que viene actividad física aplicada va a ser una asignatura propia. No es el viernes que van ahí y hacen, y tienes que tener tu libro de texto, tienes que tener tu horario, tienes que tener tu evaluación, etcétera. Porque se están dando cuenta que cómo interactúan los propios chicos entre ellos, cuando luego vas a trabajar en un entorno de trabajo, le van a permitir desarrollar una serie de competencias muy relacionadas con la empleabilidad. Entonces, o trabajamos a nivel contextual, y la actividad física es el medio, no es el fin, ¿de acuerdo? Y ese es un enfoque que podemos trabajar a nivel facilitador. Luego os comentaré otros ejemplos que se han realizado en el entorno de esa cátedra. Mirad, esto es un trabajo, ha salido, el mes pasado, y hablaba un poco, cuando hablamos, el rol que tiene la actividad física para mejorar el fitness o la condición física en chicos con discapacidad intelectual y esos trastornos del neurodesarrollo que os comentaba, ¿de acuerdo? Mirad, este es un modelo que intenta plantear este artículo, donde hablamos no solo desde el punto de vista de la actividad física o el ejercicio físico, ¿vale? Ahí podemos tener matices. Ejercicios físicos, cuando está con una frecuencia, una intensidad y tiene un impacto fisiológico concreto, la actividad física, el ejercicio físico es parte de la actividad física. Pero hay un elemento fundamental que es la percepción de competencia. Mirad, esto, EC significa la infancia temprana, MC se llamaría, digamos, la infancia intermedia y el final de la estancia y el inicio de la adolescencia. Es decir, si trabajamos desde pequeñitos, de la importancia que puede tener la percepción de competencia y el desarrollo de las habilidades motrices básicas, que sabéis que tiene un impacto muy grande en esta población, y ahí esto es una facultad de educación, y de ahí la importancia de cómo podéis vincular vuestro rol de la mención de educación física o como técnicos deportivos, qué rol podéis tener en el futuro para la adherencia de actividad física. ¿Por qué? Porque si esa percepción de competencia en la edad temprana va a influir en la competencia motora del chico. Esa percepción de competencia va a influir luego en la capacidad para realizar actividad física. Y eso, todo junto, va, al fin y al cabo, condicionar el ejercicio físico, la salud, ¿vale? O la condición física relacionada con la salud. ¿Por qué eso es importante si no lo hacemos desde pequeñitos? Porque luego es donde esa ausencia o esa baja actividad física es donde nos lleva el problema que estamos abordando ahora, al problema de obesidad, de sobrepeso. ¿De acuerdo? Y eso nos lleva que aquellos que tengan bajos niveles de actividad física, baja nivel de competencia motora y baja nivel de percepción también de la competencia motora, porque la competencia motora está descrita, puede tener un impacto el propio desarrollo, los problemas del desarrollo del chico, pero otra cosa es que también nosotros como educadores incrementemos la percepción de incompetencia. Entonces yo tengo que trabajar con el grado de competencia que tiene el chico, adaptándole las tareas y adaptándole el contexto. Si yo todo eso es bajo, al fin y al cabo es donde nos va a llevar a ese sobrepeso, a esos problemas de obesidad, a esos problemas de salud que estábamos reportando antes. En cambio, si incremento los niveles de actividad física, si incremento la competencia motora y si incremento la percepción de competencia, entonces es donde podemos tener adultos más saludables. ¿De acuerdo? Entonces no
separemos la parte, es un conjunto, es que hablamos de un sujeto o de una intervención multidimensional. Claro, cuando valoramos, ayer por el viaje no pude ver me gusta, una de las ventajas, Eli, de estar el segundo día, que ves que van contando los compañeros y van linkando, ¿no? Entonces, no pude ver la ponencia sobre los test, pero bueno, supongo que os contarían. De hecho, ayer, creo que fue Rocío, comentaban la cantidad de baterías que hay. Fijaros la cantidad de baterías que hay y todas tienen algún que otro problema, y de hecho eso que está provocando multitud de, digamos, no consenso o un no consenso en cuanto a cómo valorar la condición física en el colectivo. Tenéis la Brockport, la Alfa, de la gente de Granada y el grupo multidisciplinar. Existe también ahora la TGMD, que ha creado ahora otra versión. Entonces, ¿qué nos encontramos con todo esto? Porque muchas veces hablamos, es que yo estoy en un entorno inclusivo y un chico con discapacidad intelectual, síndrome de Down, etcétera, lo que me va provocando es que tiene un rendimiento físico-motor comparado con los otros chicos. Pero es que a veces puede venir debido a esa limitación en la actividad provocada por ese diagnóstico, o puede venir debido también a veces de algunos retos que nos estamos encontrando en el día a día. Por ejemplo, los instrumentos de medida. ¿Tenemos instrumentos válidos? ¿Tenemos instrumentos fiables? Y lo más importante, ¿tenemos instrumentos que son feasible, viables? ¿Vale? Es que la tengo ahí grabada en el inglés y me cuesta traducirla, ¿vale? Que sean factibles o que sean viables. Hace 2 años, con un chico de trabajo fin de máster, intentamos hacer una adaptación, digamos, más estandarizada de la TGMD, y es que la TGMD te dice saltar una almohada, o un cojín, creo que decía, pero no te dice qué altura tiene ese cojín, cuando te encuentras luego chicos que tienen problemas a lo mejor para poder hacer ese salto. Entonces, tenemos todavía ahí un ámbito de trabajo, incluso para poder adaptar por tipos de discapacidad intelectual, por tipos por edades o por niveles de apoyos que pudieran tener. Acerca del individuo, ¿comprenden la actividad? Nosotros cuando hicimos esta tesis doctoral que os comentaba, explicarle al chico que hacer una prueba de esfuerzo con una máscara, eso era un proceso de adaptación bastante importante, pero bastante importante. Claro, lo planteas como un juego, empiezas a hablar ahí de Star Wars y otra serie de cosas, pero hasta que no creas ese entorno, o luego cuando medimos la frecuencia cardíaca en reposo, pues tienes que trabajar mucho el entorno para poder hacer esas medidas precisamente con ciertas condiciones de fiabilidad. La inexperiencia es que no tenemos 2 chicos iguales. Y por lo tanto, ¿cómo va a reaccionar el chico a la hora? Hablamos muchas veces de la reactividad de las medidas. Nos encontramos también cómo tenemos que gestionarlo sin que cada uno lo haga a su manera, cómo damos las instrucciones, etcétera. Los esfuerzos máximos subjetivos. Alba me comenta muchas veces cuando hablamos 2 o 3 semanas cómo va, y un chico, vamos a llamarlo Charlie, dice, profesora, hoy estoy muy cansado, hoy no puedo hacer la actividad física. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ese nivel de sedentarismo, en el momento que le haces algo de actividad, ya se encuentra súper cansado. ¿Vale? Entonces tienes que buscar otro tipo de estrategias para implicarle en la actividad. ¿De acuerdo? Pues imaginaos cuando valoramos. La motivación intrínseca, vincularle muy bien. Cuando diseñamos el programa de actividad física aplicada, claro, lo primero que te digan los chicos, te dicen, vamos a hacer gimnasia, pero vamos a jugar al hockey, vamos a jugar al baloncesto, vamos a jugar al fútbol. No vamos a hacer ningún deporte, eso ya lo hace en tu actividad fuera. Aquí vamos a hacer trabajo grupal, vamos a trabajar ergonomía, vamos a trabajar memoria, vamos a trabajar comunicación a través de la actividad física. Entonces, gestionar los intereses de los chicos en ese contexto, os hablo de un contexto universitario, que es la función, esos chicos van a ir luego a trabajar a Tempe, a Picolinos, a Mustang, van a trabajar de cara al público, es decir, tenemos que decirles y gestionar qué es lo que tienen o por qué sirve esa actividad física y reajustar las motivaciones de esa actividad física. La baja atención, la frustración, sabéis que es uno de los elementos que tenemos muchas veces con este colectivo, las conductas disruptivas. El otro día hablábamos, pues uno de los chicos cuando estás trabajando, este año el grupo un poquito más heterogéneo, se notan más las diferencias entre 2 o 3 chicos con respecto al resto, y eso crea ciertas conductas disruptivas, porque dicen, es que, como igual que nos pasa en la educación física, muchas veces que digo, que yo no quiero trabajar con este chico porque vamos a ir más lento.
es que aquí te encuentras en un grupo de todos con discapacidad intelectual, también se crean diferencias entre ellos. Entonces tenemos que gestionar para crear estrategias metodológicas que compensen esas diferencias individuales. Y luego, pues la ansiedad que pudiera provocar, sobre todo cuando no tienen ese sentimiento de competencia. Y luego, otros elementos cuando nos planteamos evaluar o trabajar es a nivel del contexto. La propia inactividad que hemos hablado y las habilidades o la condición física baja, que es lo que os decía antes. Nivel de actividad física y nivel de competencia. ¿Cómo evaluamos la actividad física? Nosotros, hay otros compañeros que están trabajando no con síndrome de Down ni con discapacidad intelectual, pero bueno, sabéis que ahora la acelerometría, por el coste-beneficio, es ahora un poco el instrumento estrella dentro del ámbito de la salud. Permite mejorar la fiabilidad con respecto a los cuestionarios, fácil de llevar, da muchos datos, y ayer pusieron muchos ejemplos de acelerometría. ¿Qué retos nos encontramos con la acelerometría? Pues algunos de los retos que nos encontramos, por ejemplo, es cómo mejorar las estrategias externas para incrementar el tiempo de llevar esa acelerometría. Ayer lo comentaba Alba, estudios de X meses. La idea es poder hacer estudios también de seguimiento o intervenciones donde podamos poder garantizar que ese acelerómetro lo llevan durante X tiempo. Luego, el tiempo, como os decía, y por lo tanto, debido ya a la cantidad de literatura que hay, esta revisión sistemática también de este año habla de la necesidad de estandarizar protocolos de interpretación y de gestión de la acelerometría. Y hay mucha evidencia, y ayer lo comentaba el compañero Hernán Ariel, comentaba que es que ya piden las revistas trabajos de intervención. Pues si tenemos trabajos de intervención, vamos a estandarizar cómo vamos a medir el efecto de esa intervención, porque es uno de los retos que nos encontramos cuando hay un pico muy grande de producción en un tópico determinado. La acelerometría, ¿qué está permitiendo? Está permitiendo ya describir el cumplimiento de los estándares de salud que promueve o que recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y además describirlo por niveles de discapacidad, por género. Está permitiendo algunos estudios ya también incluso por contextos, ¿de acuerdo? Y eso está permitiendo, veis que a medida que se va incrementando las demandas, o en este caso las recomendaciones, tenemos más dificultades para poder cumplirlas. ¿Qué se está midiendo? Ayer se habló mucho, estamos hablando ya, este es un estudio muy interesante que utilizan dos estrategias multicomponente. Y ayer hubo un compañero, no sé si estaba por aquí, un enfermero que preguntaba, ¿y ustedes tienen en cuenta el componente nutricional? Es que la intervención multicomponente hay que tener en cuenta el componente nutricional. Y es que no solo la actividad física, situacional, es la actividad física contextual, en el contexto con la familia. Y es también, en este caso, la modificación de conducta en cuanto a comportamiento y es el seguimiento de esa dieta. De hecho, el otro día tuvimos una anécdota que acaba la actividad física y le hacemos el apoyo al principio al baño, cada vez le vamos quitándose el apoyo en la ducha y ya ellos tienen que cumplir un horario desde que acaban, lo hacen los viernes por la mañana y luego siguen a la siguiente clase que está en otro edificio en la universidad, en el campus. Entonces, al principio nos metíamos con ellos en las duchas, ahora ya luego no. O sea, es que ya están en un contexto y tenemos que ir quitándole ese apoyo. Al principio lo hace porque es un contexto nuevo para ellos. Cuando ya se van y te ves a dos que se están comiendo 2 donuts, y digo, pero si acabas de hacer actividad física ya te estás comiendo el donut. Entonces, tenemos que trabajar ese tipo de aspectos también, ¿vale? Entonces, cuesta, implica trabajar a otros niveles, pero es fundamental. Porque estamos trabajando en cambios en peso, cambios en el índice de masa corporal, perímetros, porcentaje de masa grasa, masa muscular. Precisamente el estudio este que comentaba con las gimnastas con discapacidad intelectual, nos encontramos que sí que hay diferencias en masa grasa, pero no en masa muscular. Entonces, la masa grasa es la que marca un poco la diferencia. Y luego, por la acelerometría, pues la actividad tanto ligera, comportamiento sedentario, conducta o actividad física moderada vigorosa, y luego tiempo o ciertos indicadores de calidad de vida. Eso es lo que se está midiendo, básicamente. Pero tenemos que trabajar de una manera multicomponente. ¿Qué tenemos que ser? Lo más económico. Dentro de lo más económico que nos encontramos, ya algunos estudios con adultos, otro del 2017, empieza a decir, vale, si queremos trabajar y medir el efecto que tiene el ejercicio físico, o el peso, obesidad, etcétera, a lo mejor el índice de masa corporal y el perímetro de la cintura es suficiente para poder
analizar cambios a largo plazo. Para un profesional del día a día que trabajéis con un montón de chicos, por no ponernos a hacernos una antropometría completa, etcétera, tenemos que economizar el nivel de las medidas. Entonces ya tenemos estudios que esto, lo que decimos, traducirlo a los profesionales que estéis en la práctica, pues ver aquellas medidas que son las más sensibles o factibles. Nosotros nos pasa un estudio internacional que tenemos en clasificación en fútbol con parálisis cerebral y de 20 test que empezamos, pues estamos en 7. Pues si el día que encuentre y pueda hacer lo que quiero con 3, eso que ganamos en tiempo, en recursos y en economía de la información. Luego, otro trabajo, hacia dónde vamos de estrategias o qué se encuentra en la literatura de estrategias de promoción de la actividad física, es la promoción en el contexto del estudiante, del chico o la chica con discapacidad intelectual. Aquí entra lo fundamental de los apoyos y otro elemento fundamental que son las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Vale? Y ahora os voy a comentar un par de ejemplos. Bien, ¿por qué? Porque empieza a darse estudios que de forma remota, cuando tenemos, oye, es que hacer un estudio de 6 meses, 8 meses, que hablábamos ayer, los mínimos que nos recomiendan, 3 días a la semana, desplazamiento, el monitor, el grupo, es que no es fácil llevar a cabo eso. Igual puedo llevarlo 2, pero si las recomendaciones me dicen que tienes que hacer entre 5 y 7 días a la semana ejercicio físico, las otras tengo que hacerlo con programas en casa o con supervisión remota. Entonces, ya empieza a haber literatura en cuanto a esos programas de supervisión. Y este artículo, que es, como veis aquí de este año, que está implicado Rimmer, ese autor que os decía antes, ha creado un modelo muy interesante, o propone un modelo, que cómo potenciar o promover esos programas de actividad física en el contexto comunitario o en el hogar con intervención remota. Pues tenéis aquí, primero, identificar el problema, ¿vale? El problema ya lo tenemos muy descrito, porque al fin y al cabo lo que queremos es el inicio en la infancia, en la edad temprana, de empezar a hacer actividad física o ejercicio físico. ¿Qué tenemos que identificar? El estatus de salud, el nivel de actividad, las preferencias, dependiendo del contexto. Es que a lo mejor la actividad física que se puede realizar en el País Vasco con la lluvia, el contexto, pues es diferente a la de Alicante, que allí no nos llueve, ¿vale? Entonces a lo mejor nos condiciona ciertas cosas, o la que hagamos en un país o en otro. O sea, el contexto cultural también nos condiciona el tipo de actividades. Las barreras, ya no solo de actividad física, sino también de nutrición. Estamos en modelo multicomponente. La habilidad funcional, el compromiso para el cambio. Yo quiero hacer actividad física porque yo, a lo mejor el niño no lo entiende tanto, pero la familia está convencida de que la actividad física es fundamental para su desarrollo. A partir de ahí, ¿qué tenemos que intentar? Hacer esos programas lo más personalizados posible a nivel remoto para la mejora del peso corporal y la respuesta al ejercicio. Fines realistas, un enfoque positivo, comunicación individualizada, feedback orientado hacia cómo lo está consiguiendo. La gente le gusta, sabéis ahora que está mucho el tema de la gamificación. La gamificación está permitiendo, es uno de los elementos para hacer un seguimiento o adherencia a la actividad física. Estrategias de refuerzo, adaptaciones del equipamiento. ¿Eso va a permitir? ¿Conseguimos objetivos? Sí. Entonces tenemos la posibilidad de hacer apoyos para que hagan actividad física a largo plazo. No, nos tendremos que replantear qué puede estar fallando para que no se haga esa actividad física. Este estudio consiguió que de los participantes el 77% aproximadamente hizo el programa remoto, ¿vale? ¿Eso qué permite? Una vez que ya hago o empiezo esa adherencia a la actividad física, lo que hago es, oiga, ¿qué puedo hacer en la comunidad? Voy a centros de fitness o centros de salud o un club deportivo de mi entorno, hago una actividad con apoyo social, fuera ya de lo que sería la propia familia, y luego tener un networking de actividad física para poder realizar distintas actividades. Eso va a permitir incrementar la adherencia, la calidad de vida y la mejora de la salud. A corto plazo sería incrementar la actividad física y digamos, el comportamiento alimentario. A largo plazo sería, al fin y al cabo, mejorar los índices de obesidad, la salud, etc. Es un modelo que proponen y que plantearnos para poder trabajar. Y el otro elemento que en la literatura empiezan a ver algún que otro trabajo es el tema de las TICs. Hay un estudio muy interesante y os voy a comentar un ejemplo de Fundación Vodafone. Nosotros estamos trabajando con temas de salud mental, ¿vale? Queremos empezar a trabajarlo con temas de salud mental, mejor dicho, que es el uso de los smartphones, que sabéis ahora, las pulseras que tenemos ya te ponen el chivatazo, oiga, hora de moverse. Pues la utilización de los smartphones y este tipo de dispositivos para
poder realizar la actividad física. Oye, no has cumplido tu objetivo. Esto es ahora una línea de trabajo muy interesante. De hecho, aquí tenéis en este estudio que hablaban cómo utilizando un smartphone, un dispositivo electrónico que le decía, oye, recuerda que no has cumplido el objetivo de actividad que tenías para hoy, pues ha conseguido mejorar en un grupo con discapacidad intelectual que utilizaba el smartphone, poder mejorar, en este caso, los apoyos de los compañeros, porque interactúa, los apoyos de la familia, el nivel de METs realizados, en este caso, caminando, incluso pues los reportes en calidad de vida con un cuestionario. De hecho, esta aplicación que os decía, podéis entrar en la página de la Fundación Vodafone, ellos están apostando mucho con el tema de TICs y mucho en tema de discapacidad, y es una app que si contactáis con ellos podéis crear vuestras propias interfaz de comunicación con los chicos. Entonces yo puedo decir y creo mi propio sistema de pictogramas, etcétera, y es muy sencillo. Nosotros tuvimos un seminario con ellos y lo queremos trabajar ahora con gente con salud mental. ¿De acuerdo? Entonces, en chicos con discapacidad intelectual y cada uno se va gestionando sus propias herramientas. Muy sencillito, es como un sistema de pictogramas que vosotros personalizáis, pero se incorpora todo en el móvil y podéis crear alertas, horarios, recordamientos puntuales, diarios, lo que queráis, ¿vale? Y este último trabajo que os quiero comentar, porque ya voy ahí, mi reloj está aquí ya dándome el chivatazo, que se ha parado, ¿por qué? ¿Vale? Es el tema de en las estrategias de promoción de actividad física. Algunas ya las hemos visto, no tengo problema, o si no me escribís os puedo pasar la presentación. Por no pararnos otra vez, pues se identifican 5 dimensiones acerca de cómo realizar esos programas de actividad física, sobre todo aquellos que implican el trabajo también fuera del contexto situacional, es decir, en el hogar. Implican dimensiones a nivel del entrenamiento. ¿Cómo se ha realizado el entrenamiento? ¿Cuáles son las competencias y la capacidad que tiene el técnico, el monitor, para supervisar y gestionar ese entrenamiento? ¿De acuerdo? ¿Cómo se implementa ese ejercicio físico, esa actividad física? La frecuencia, dónde se oferta, quién lo oferta, cómo se oferta. Son elementos que debemos tener en cuenta. ¿Con qué intención se realiza? Luego, a nivel de la actividad física, el tipo de actividades, la variedad, la motivación, que hemos hablado en algún momento. El incremento de la propia actividad física, cada vez poder incrementar un poquito más la intensidad. Barreras, aquí las tenéis otra vez, desarrolla algunas más incluso que las de Tarrafero y Hammond, porque es una revisión sistemática, pero aquí tenéis un montón. Desde si trabajamos en un entorno, sabéis que trabajar inclusivo o en un entorno específico incluso, es una carga adicional el entrenamiento, la prescripción de actividad física de forma individualizada, porque hay que responder a los intereses de cada uno de los individuos. El tiempo, la edad, actitudes, también se comentó algo ayer, facilitadores, pues sería lo contrario. La independencia es fundamental, hacer la actividad divertida y luego el feedback, ¿vale? El feedback que también es una dimensión a tener en cuenta. Preguntamos, oye, ¿qué esperáis? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué crees que podemos modificar para que te diviertas más? Probar, negociar, pero tampoco conceder siempre. Bueno, ahí tenéis el estudio muy interesante porque plantea todas estas dimensiones de elementos que pueden condicionar o mediar en el éxito de ese programa. Y bueno, de consensos, es que yo esto de las recetas no creo mucho, porque es que al fin y al cabo, en los años que llevo trabajando con la discapacidad, es que cada contexto, cada chico es tan diferente. Pero bueno, de las únicas recomendaciones que hay sobre el colectivo, la CSM, no sé si conocéis, tiene un libro muy interesante que es las recomendaciones están basadas obviamente en revisiones sistemáticas, metaanálisis, etcétera, pero un poco en una fuente secundaria desde el punto de vista de los profesionales, los que trabajáis en el día a día con los chicos, ¿qué recomendaciones hay para poder trabajar con ellos? Pues mirar desde el punto de vista de lo que sería el entrenamiento aeróbico. Lleva 4 ediciones o 5, no me acuerdo, la última salió en el 2016 y este es un resumen que os he intentado extraer de esas 2 obras. Pues métodos, natación, comentaron ayer algo, o actividades acuáticas, actividad aeróbica con música, sabéis que el tema de la música tiene un componente motivacional muy importante, el tema de marcha, carreras, sobre todo también en el ámbito natural, actividades ciclismo con soporte mecánico, el tema es seguridad, en qué entorno, en qué contexto se hacen o qué necesidad de apoyo puedo tener. Pero es que fijaros, ayer lo decía un poco Alba, es que ya mínimo 6 meses es lo que se están planteando, 5 o 6 meses.
Entonces, ella planteó su programa, era de 20 semanas, que ronda. Es que menos de 6 meses ya prácticamente nos están haciendo estudios de intervención, ¿vale? Luego, el tema de fuerzas, que hizo una pregunta al compañero Néstor, pues planteando hay recomendaciones del trabajo con máquinas, sobre todo guiadas, ¿de acuerdo? Sobre todo controlar amplitud de rangos musculares, seguridad, etcétera. Ejercicios isométricos, bandas elásticas, cuidado con los pesos libres, sobre todo demandas de equilibrio, seguridad, ergonomía, etcétera. No hay contraindicaciones de poder realizar entrenamiento de fuerza o entrenamiento concurrente con este colectivo en principio. De hecho, aquí fijaros, nosotros uno de los trabajos que estamos haciendo con un colectivo que era con esclerosis múltiple y te sorprenderías los niveles de intensidad de RM al cual te pueden llegar, que es que a veces si no hay una contraindicación podemos ir trabajando e ir llegando a la frontera del conocimiento. Y luego a nivel de flexibilidad, pues bueno, hay varios métodos, varios tipos, pero ahí lo único sí que la literatura dice, cuidado con el síndrome de Down por el tema de inestabilidad lactoaxial, hiperlasitud, etcétera, las implicaciones que puede tener. Pero bueno, no hay mucha recomendación en cuanto a prescripción de ejercicio físico, pero esta es un poco un resumen de lo que plantea la CSM. Orientaciones, muchos de vosotros la conoceréis, aquí no vamos a pararnos tanto, pero elegir tareas en función de la edad, refuerzo, motivación, fundamental, ¿vale? Porque es lo que va a permitir la adherencia. Familiarizar con la actividad, instrucciones, progresiones, tutoría por pares. Aquí os quiero comentar una anécdota. En este ejemplo de la cátedra de empleabilidad y discapacidad, vienen los trabajadores de TEMPE al centro y hacen una actividad con ellos. Pero son ellos los que explican la actividad a los trabajadores de TEMPE. Eso que permite, cuando esos chicos vayan luego a la empresa y trabajan y los vean por allí haciendo lo que sea, han sido ellos los que le han dirigido la actividad. Y entonces crea un cambio en cuanto a la percepción que pueden tener de la discapacidad intelectual muy interesante, pero lo haces de forma guiada, o cuando estás trabajando por estaciones, que sean ellos los responsables que tienen que explicar a los compañeros qué ejercicio hay que trabajar en esa estación, ¿vale? Entonces, soporte de autonomía es fundamental y ahí podemos trabajar tutoría por pares en ese caso. Y la última, porque el deporte, y esta la dejo, luego quedaré aquí el resto de la mañana, el tema del deporte. El deporte es otro ámbito. Yo siempre digo que el deporte, al fin y al cabo, es cuando llega a la federación, es la parte de la pirámide. Creo que hay otras asignaturas pendientes de igualdad de oportunidades, fomento de actividad física para la salud, escuela inclusiva, programas de promoción, que luego el deporte, el que llega a nivel federado, pues bueno, es una opción más, que es una realidad. ¿Y qué dos grandes cosas nos encontramos? Sabéis que en nuestro país conviven dos modelos deportivos, el de Special Olympics y el de FEDI, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel internacional, una de las cosas, y que tiene un impacto obviamente de arriba abajo, es el tema de las clasificaciones. Esto es algo que yo siempre lo digo, es ahora uno de mis ámbitos de trabajo que tengo en otros deportes, pero es que es lo que marca la diferencia entre el deporte adaptado, paradeporte, deporte para, que depende del contexto. Ahora estamos en un debate terminológico bastante interesante a nivel nacional con ese tema, ¿vale? Pero el paradeporte, que es ahora uno de los términos que ha salido nuevo, como el deporte paralelo para este colectivo en concreto, lo que hemos llamado siempre toda la vida deporte adaptado, porque deporte paralímpico no es todos para los de discapacidad intelectual, ¿vale? Pero sí que ese modelo habla, fijaros, se basa en la CIF, y dentro de las funciones, que aquí tenéis el código para función mental, que en este caso sería la discapacidad intelectual, o si nos centramos en la parte de la función, la deficiencia intelectual, que es la parte, digamos, más funcional o más biológica, ¿qué impacto tiene en las habilidades del deporte? Que tenéis aquí, serían las actividades, que eran la segunda pata de la CIF. Y eso, pues tenemos una serie de aspectos que sabéis que tiene: aprendizaje, tareas generales, autocuidado, vida doméstica, relaciones interpersonales. Pero, señores, cuando hablamos de deporte y hablamos de clasificación, solo se tiene en cuenta el impacto que tiene en el componente motor del rendimiento. Y eso deja fuera todo lo que os he contado antes, los apoyos, el contexto, etcétera. Y tenemos que llevar cuidado con eso. ¿Por qué? Porque es gestión de expectativas. Y cuando llegamos, la clasificación es muy puñetera, y yo siempre lo digo, es que es en la tarjeta para poder competir o no en una determinada categoría, en una determinada modalidad, ¿vale? Y sobre todo, cuanto más nos acercamos, que antes decían uno, no sé si ya se nos ha ido, pero cuanto más os acerquéis al rendimiento, esto tiene una mayor importancia.
Y eso, la clasificación solo tiene eso, olvida todos esos factores contextuales y la participación que os he dicho antes. No la olvida, es que no lo considera. Y en ese enfoque, ahora el trabajo que se está haciendo, esto equivaldría al fin y al cabo a FEDI, ¿vale? El modelo más competitivo, pues nos encontramos que, ¿qué tiene en cuenta para la clasificación? Se está trabajando, por supuesto, en determinar y elegir qué elementos de lo que sería la elegibilidad, es decir, el diagnóstico de la discapacidad intelectual. Esto se presentó ahora en un fórum que hubo en febrero en Bonn, que asistimos los responsables de clasificación de los deportes paralímpicos. Test genéricos cognitivos, si alguno estáis un poco familiarizados, a partir del 1 de enero, atletismo, que es uno de los 4 deportes paralímpicos que tiene discapacidad intelectual, todas las clases 20 a review. Todos a reclasificar. ¿Por qué? Porque ha cambiado un test en la valoración de la función cognitiva. Ha cambiado uno, puede cambiar el criterio de elegibilidad. Podéis imaginar la carga de trabajo. Todos los intelectuales y todas las parálisis cerebrales, o sea, las clases 30, a review. ¿Por qué? Porque está cambiando y se están desarrollando métodos de valoración. Esto nos lo comunicaron la semana pasada en Suiza en un programa de entrenamiento de clasificadores. ¿Qué se está desarrollando? Clasificación específica del deporte. Un aspecto que se está trabajando mucho, por ejemplo, en atletismo, el pacing. ¿Qué es el pacing? La capacidad que tiene un chico con discapacidad intelectual de regular o autoajustar su capacidad de carrera o su ritmo de carrera, porque es el impacto que tiene el componente cognitivo, la actividad motriz, que es la carrera, ¿vale? Y hacia ahí va la clasificación, ver qué impacto tiene el diagnóstico en la actividad fundamental del deporte, lo que hemos visto antes, pero llevado al alto rendimiento, ¿vale? Y luego se observaría en competición. Y a nivel nacional, este es un estudio que hemos publicado hace 4 o 5 meses en la revista española de discapacidad. Hicimos un estudio, esta es una estudiante nuestra de grado, que valoramos un poco cómo estaba la situación de la clasificación a nivel nacional. Y en discapacidad intelectual, aquí es cierto que se nos quedó fuera el modelo Special Olympics porque no está dentro del modelo del Comité Paralímpico y la Estrategia Nacional de Clasificación ha dejado un poco fuera ese aspecto, pero es un ámbito que hay que estudiar y hay que analizar. Pero sí que nos encontramos que lo que es a nivel intelectual hay una gran discrepancia o una falta y trabajan muy bien, pero de conocimiento acerca de cómo, digamos, son los procesos o hacia dónde van los procesos de clasificación. Si alguno no lo conocéis, hicimos esta guía precisamente donde la podéis descargar en la página del Comité Paralímpico Español, está el área, digamos, se llama deportiva y hay una comisión de clasificación. Entonces, en esta guía, a ver si puedo cerrar aquí, bueno, si no la veis aquí más o menos, es que está diseñada para tamaño tablet, para poder llevarla más sencilla, explica qué es esto de la clasificación, pero si veis este icono, esto sería la oferta o los deportes que acogerían categoría de discapacidad intelectual, ¿vale? Entonces, yo puedo ir navegando desde, por ejemplo, a nivel nacional, pues, ¿qué deportes tiene la FEDI? O cómo se va organizando. Entonces, yo busco los iconos donde está discapacidad intelectual, atletismo porque es muy largo, pero me voy, por ejemplo, triatlón, que estará por aquí, es uno de los novedosos en Río. Está en otro color porque triatlón está a nivel nacional, pero no a nivel internacional. Yo pico en triatlón y puedo ver todas las deficiencias elegibles que pueden hacer triatlón, y aquí tenemos la intelectual. ¿De acuerdo? Entonces, en el ámbito del rendimiento, si os dais cuenta y le echáis un vistazo, es el colectivo minoritario, por la necesidad de desarrollo de evidencia al respecto. Entonces, más abajo explica cuál sería la categoría, que sería la 7 de triatlón. Entonces, este tipo de herramientas de difusión, de promoción, permitirían luego poder orientar y gestionar muy bien las expectativas en lo que se refiere a deporte adaptado o deporte ya federado. No hablo de alto rendimiento, deporte federado. ¿Vale? Disculparme a lo mejor los 5 minutillos que me he pasado, pero estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. Gracias. ¿Tenemos algún comentario, alguna reflexión? Pues muchísimas gracias por su intervención y disponemos de una pausa hasta menos cuarto. Espera, tengo una pregunta Hola, buenos días, Raúl. Enhorabuena por tu exposición, que siempre es un placer escucharte.
Y tenía una pregunta. Cuando estamos hablando de medir la adherencia hacia la práctica de actividad física de nuestros deportistas con discapacidad intelectual, los cuestionarios que habíais utilizado para medir la percepción de competencia de necesidades psicológicas básicas, ¿cuáles eran y cómo los adaptabais a este colectivo? Mira, nosotros te he puesto ese modelo, pero no hemos medido el tema de competencia. Sé que hay mucho trabajo realizado en ese tema y hay mucho trabajo de tener que adaptarlo. Nosotros estamos debañándonos los sesos, y perdón que te lo diga así, para intentar identificar un cuestionario, una herramienta que permita analizar qué relación hay entre esas competencias y las habilidades profesionales o relacionadas con la empleabilidad, porque es en el programa en el cual estamos trabajando, ¿vale? El problema que nos hemos encontrado muchas veces en el diseño de adaptar herramientas que ya están diseñadas es adecuarlas al contexto de comprensión del individuo, sobre todo cuando tienes... Y es uno de los retos que tenemos cuando trabajamos con cuestionarios con la población. Hasta qué punto comprenden el test y, por lo tanto, tienes cierta fiabilidad en la medida. Es un reto tremendo ahí. Luego, nos hemos planteado hacer el abordaje cualitativo, pero el abordaje cualitativo, ¿hasta qué punto eres capaz de mantener una entrevista semiestructurada, con cierta coherencia? No es fácil, no tenemos una herramienta que mida eso a día de hoy, así que no puedo decirte mucho más al respecto, Néstor. Gracias. Os he dejado preparado para el café o estáis deseando salir corriendo, no lo sé, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Como decía, tenemos una pausa hasta menos cuarto. Rogamos, por favor, puntualidad. Y nada, muchas gracias.